Bueno, jóvenes, paz de Dios, todos los jóvenes que estén aquí presentes, reunidos en esta enseñanza virtual, los saludo a todos ustedes con la paz de Dios nuestro Señor. En esta tarde vamos a dar inicio a la lección número 9, titulada La insensatez, que encuentra su base en el libro de Eclesiastés, capítulo 7 y versículo 4. Voy a dar lectura con la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 7, versículo 4. Dice así en el nombre del Señor. 4. El corazón de los sabios en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa del placer. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de las espinas debajo de la olla, y también esto es vanidad. Amén. El versículo 4 de la Biblia es el que nos sirve de base como referencia para dar inicio a esta enseñanza del día de hoy. Pero antes de iniciar, jóvenes, vamos a dar paso a la oración en el nombre de Jesucristo, para que Dios sea quien en esta tarde nos ayude a comprender la lección número 9, titulada La insensatez, y que por medio de esta enseñanza podamos hacerle frente a la vida, porque pues sabemos que estas enseñanzas son para los jóvenes, también para los adultos, pero en este caso la insensatez y todas las demás enseñanzas de los proverbios son para ellos en esta guía juvenil número de año 2021. Vamos a ir pues a Dios en oración en el nombre de Jesucristo. Bendito Padre Celestial, nos humillamos delante de tu santa y divina presencia, Señor Jesucristo, para pedirte que nos ayudes a comprender tu santa y bendita palabra, Padre Celestial. Te ruego, mi Señor Jesucristo, que cada uno de los jóvenes que están aquí reunidos, Señor, en esta sala virtual, Padre Celestial, hagamos tu santa voluntad, Señor, conforme a tu misericordia, conforme a tu voluntad, para que podamos nosotros, Señor, comprender tus misterios, porque solo tus misterios son dados por el Espíritu Santo. La sabiduría y la prudencia provienen de ti, Señor Jesucristo. Y si nosotros, Señor, obedecemos y ponemos por obra tus palabras, acrecentaremos nuestra sabiduría, y la imprudencia y la insensatez se irán de nuestra vida, Padre Celestial. Te pedimos pues que por medio de tu Espíritu Santo nos ayudes a comprender tu palabra, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, jóvenes, vamos a dar paso a la enseñanza. Voy a poner los párrafos aquí arribita. Los textos bíblicos aquí también van a estar arriba. Los párrafos y algunos textos bíblicos que voy a ir poniendo para que ustedes, al momento de yo estar leyendo esta enseñanza, también ustedes la vayan leyendo acá arribita. Entonces vamos a dar antes de pasar a la lección, esta es la lección número 9, titulada La insensatez. Quiero que veamos la palabra insensato, cuál es el significado. La palabra insensato pues es un adjetivo que hace referencia a la ausencia de sensatez, es decir, que hace referencia a la ausencia de buen juicio, a la ausencia de prudencia
o de sabiduría. Una persona insensata actúa sin madurez, actúa sin reflexión y sin cordura. Y de este modo, esta persona realiza acciones que son irracionales o ilógicas incluso. En ocasiones ponen en riesgo la vida de otras personas por lo temerarias o imprudentes que son estas personas, porque les hace falta madurez, les hace falta reflexionar antes de actuar. Entonces, obviamente la imprudencia, la inmadurez está ligada a la insensatez, y a veces, como no miden las consecuencias, entonces estas personas tienden a poner en riesgo su propia vida, y a veces, en ocasiones, ponen en riesgo la vida de otras personas. Esa es una persona insensata, que le falta madurez. Y una persona madura es sinónimo de sensato. Sensato. El concepto de madurez es quizás uno de los más importantes en esta enseñanza, en este marco, ya que la sensatez debemos nosotros de alcanzarla a través de la experiencia, probando la insensatez y sus consecuencias más de una ocasión, más de una vez. El estar cometiendo errores, como luego dicen, un error más es un escalón más hacia el éxito. Y si nosotros probamos en nuestra vida por la experiencia, la insensatez y sus consecuencias en más de una ocasión, entonces la misma vida nos hará madurar, nos hará entender qué es lo que sí nos conviene y lo que no nos conviene. Entonces, se pudiera decir que tenemos que crecer en edad para poder ser sensatos. Y en el caso de ustedes que son jóvenes, van a decir, bueno, pues a mí me falta mucho para llegar a la madurez, porque a la sensatez. Yo soy insensato porque estoy joven. No necesariamente, jóvenes, se requiere una cantidad X de años para poder alcanzar la sensatez, la sabiduría, la prudencia. ¿Por qué? No, el hecho de estar joven se refiere a ser insensato. La insensatez está en todos los niveles de vida. La insensatez está en los adultos. Hay adultos que son muy insensatos, hay personas adultas insensatas, hay jóvenes, hay niños, pero bueno, en un niño no se ve muy mal que digamos, porque está aprendiendo precisamente, pero de un joven para arriba, pues la insensatez se ve mal, obviamente. Pero el hecho de estar joven no indica insensatez. Hay jóvenes muy sabios, porque si nosotros somos avisados, es decir, estamos siempre alerta, aprenderemos de la experiencia que nos brinda la vida. Es decir, que si nosotros aprendemos de nuestros errores, por lo que cometemos en la vida, por los ejemplos de otras personas, aprenderemos a más temprana edad. Y si escuchamos los consejos de los sabios, porque como dice la Biblia nos está diciendo a nosotros que si escuchamos el consejo del sabio, pues nosotros nos haremos más sabios. David decía de sus enseñadores, decía David, más sabio he sido yo que mis enseñadores.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque tus mandamientos son mis deleites, porque amo tu palabra, porque tu palabra es verdad. Él siempre ligaba ser más sabio con aprender de la palabra de Dios. Es decir, que los consejos de la palabra de Dios, los juicios de Dios en la palabra, en su palabra, los mandamientos, sus ordenanzas, sus leyes, sus estatutos, decía David. Esos para mí me son una miel porque esos me dan sabiduría, me dan entendimiento. Y obviamente, por eso él decía, más sabio he sido yo que mis enseñadores. Más sabio he sido. Pero David no era muy grande de edad. Era joven cuando él decía estas cosas. Porque obviamente cuando a uno le están enseñando es porque estamos jóvenes. Nos están dando clases. Entonces indica que la juventud de David no era o no indicaba insensatez en él, porque vemos que aún muy joven él tenía una experiencia con Dios, muy cercana a Dios, de manera tal que cuando enfrentó a aquel gigante, él dio testimonio de haber tenido a su temprana edad, porque la Biblia menciona que tenía aproximadamente entre 17 y 16 años. Entonces era muy joven. Y no, a esa edad, él no era insensato, porque dice, le contaba a Saúl lo que él había hecho antes. Dice, este gigante no es nada comparado con lo que yo antes vencía. Venía el león y agarraba la presa y yo se la arrebataba. Venía el oso y agarraba la presa y yo se la arrebataba. ¿Cómo él podía lograr estas grandes hazañas? Que venía el león, venía el oso, y él los destrozaba y les quitaba la presa, las ovejas de sus fauces, de su boca. ¿Cómo él lograría estas cosas? Bueno, pues él lo logró porque él tenía una cercanía. Estaba muy cercano a Dios. Y el estar muy cercano a Dios, comprender sus estatutos, comprender sus leyes, nos va a dar sabiduría para enfrentar la vida. De manera tal que como él tenía los criterios de Dios, las leyes de Dios en su cabecita, por eso él pudo enfrentar aquellos adversidades o problemas que se le sobrevinieron, y como él conocía de la palabra de Dios y sabía quién es Dios, por lo tanto él decía, si yo enfrento a este, Dios me va a ayudar. De tal manera que así fue, y fue contra el gigante y le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Entonces él fue contra él, y sabemos la historia, cómo venció el gigante. No fue la sabiduría de David, fue la virtud de Dios, pero porque él era una persona sabia y prudente y sabía en quién confiar. Él no confió en sí mismo cuando lanzó la piedra, confió en el poder de Jehová de los ejércitos. Eso es ser sabio. Entonces, el ser jóvenes, válgame la redundancia, el ser jóvenes, no indica que seamos insensatos, no indica. La sensatez puede estar en todos los niveles. Si nosotros ponemos confianza en Dios, va a haber un nivel más alto de sabiduría, de sensatez. Pero mientras menos pongamos confianza en Dios, menos sabiduría, menos prudencia, menos maduros vamos a ser en la vida. Aunque tengamos 50 años y no ponemos nuestra confianza en quien debemos de ponerla, entonces nos va a faltar la sabiduría. Bien. Entonces, jóvenes, esta es en sí la definición de insensatez. Vamos a leer el primer párrafo. Dice aquí, en su razonamiento, Salomón considera lo contrastante que resulta ser la actuación del corazón del sabio con los hechos del corazón del insensato. Ambos, dice, actúan de manera totalmente diferente. Mientras que uno se inclina a la casa del luto, el otro va a la casa del placer, dando a entender con esto que el sabio mantiene prudencia
y buen juicio en el corazón, mientras que el insensato está enfocado a los placeres. Y sigue diciendo, la casa de luto es la expresión utilizada para referirse al lugar en el que se vivían duelo y aflicción, motivo al deceso de un prójimo. Un funeral no es de ninguna manera un lugar para gozar de los placeres de la vida. El sabio Salomón tiene por mejor lugar la casa del luto que la del convite. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del convite, porque aquello, dice, es el fin de todos los hombres, y el que vive parará mientes. Eclesiastés 7:2. Con esto, Salomón nos da a nosotros a entender que hay una diferencia entre el sabio y entre el insensato. Insensato es sinónimo de falta de sabiduría, de falta de prudencia. Por lo tanto, una persona sensata es un sabio. Y bueno, aquí está haciendo una comparación que el sabio tiene por mejor lugar, no que vaya allí, sino que tiene por mejor lugar la casa de luto que del convite, es decir, que de una fiesta. Es mejor para el sabio ir a una casa de luto de alguien que está siendo se le están haciendo funerales. Es mejor estar allí, dice, que en la del convite, en la casa del convite. ¿Qué es la casa del convite? Pues es un lugar donde se hacen fiestas paganas, es lo que está haciendo referencia, porque nosotros también hacemos convite cristiano, convivencia cristiana. Nosotros hacemos fiestas también, pero aquí se está refiriendo más que nada a la casa de las fiestas paganas, que ya sabemos qué hacen en esas fiestas, porque ya lo hemos vivido por experiencia. Bien, entonces dice, el que vive en insensatez tiene falta de prudencia, de buen juicio, de madurez, lo que mencionaba hace un momento, de madurez, tiene falta de madurez, llevando su vida por caminos torcidos. La insensatez del hombre tuerce su camino. Fíjense, la misma insensatez del hombre tuerce su camino, y contra Jehová se aira su corazón. Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino, y contra Jehová se aira su corazón. El insensato, ahorita vemos esto más a profundidad, el insensato se goza haciendo mal. Hacer abominación es como risa al insensato, mas el hombre entendido sabe. Proverbios 10:23. Dice, por su imprudencia y falta de razón, no tiene precaución en su actuar. Fácilmente es llevado a cometer acciones que comprometen su seguridad, su salud, etc., arriesgando su vida hasta que lamentablemente pierde la vida antes de su tiempo. Eso es lo que pasa con el insensato. Bien, nosotros vemos, jóvenes, todo esto que nos está dando la guía y lo que mencionaba hace unos momentos, que por la imprudencia, por la falta de madurez, por no reflexionar, por no pensar antes de actuar, antes de hacer algo, el insensato, por su imprudencia, es llevado o apresura el día de su muerte. Incluso, como dije hace unos momentos, pone en riesgo su vida, y no solo su vida, a veces pone en riesgo
la vida de otras personas. Como en el caso que acabamos de ver en las noticias hace unos días, que un hombre llevaba a su familia en un automóvil acá por el manto de la Virgen, y este hombre iba a mucha velocidad y iban sus hijos, sus hijitas, un hombre y dos mujeres, y me imagino, y como era en la madrugada, me imagino que iban borrachos, e incluso cuando una persona está bajo los influjos del alcohol tiende a ser un poco más desvergonzada, un poco más temeraria, no le importa las acciones que cometa, no le importan las consecuencias que le vayan a pasar a futuro. Por lo tanto, pudo haber llegado a un estado de egocentrismo, de tal manera que dijo: yo puedo darle, y ¡zas!, que se estampó. Y en las noticias algunas personas dijeron que lo conocían, pero que él ya anticipadamente hacía eso. Dicen que él era taxista y que cuando llegaba al sitio de los taxistas, él enfrenaba el carro y lo patinaba, y se sentía un hombrazo al volante. Pero por esa falta de reflexión, de madurez, de sabiduría, de prudencia, cometió lo que cometió. Era muy joven, según lo que cuentan, era una familia muy joven. Pero ¿por qué murió? Apresuró su muerte. ¿Por qué? Por falta de sabiduría, por falta de sensatez, por falta de quererse, más bien porque se quería parar el cuello. Hay personas que se quieren parar el cuello, se quieren sentir grandes, y por querer presumir a veces cometes errores, por quererle presumir a otras personas que tú lo puedes hacer, que tú lo puedes lograr, y a veces imprudentemente haces cosas que por tu imprudencia te ocasionaron un accidente, solamente por quedar bien con algunas personas. Y no solo accidentes, a veces, como lo que acabo de mencionar, una muerte, un deceso fatal. Entonces es indispensable que nosotros comprendamos que la insensatez nos va a traer muchas consecuencias fatales. Veamos varias formas de insensatez. Hay muchas formas de insensatez. En esta vida nada más hay dos caminos. Las formas, las multifacetas de la insensatez son muchas. Pudiera mencionar muchas, pero solamente voy a mencionar unas pocas a grandes rasgos. Ahí vemos que les decía que hay dos caminos nada más. Hay dos caminos, hay dos lugares para los cuales vamos a ir. Nosotros ya sabemos cuáles son, pero para diferenciarlos, el camino hacia arriba es al entendido, y ese es el camino de la sabiduría. Y el camino hacia abajo es el imprudente o del insensato. Y en esta vida nada más hay esos dos caminos. Pero la insensatez representa el pecado, la insensatez representa la maldad, la insensatez representa a todo lo que no es de Dios. Todo lo que está en contra de Dios es insensatez. Bien, entonces aquí en esta vida nada más hay dos cosas: sabiduría o insensatez. Vamos a ver varias formas, ¿verdad?, de insensatez. Dice: los que niegan a Dios no son inteligentes, sino insensatos. Los que niegan a Dios, los que no creen en Dios, no son inteligentes, no son insensatos. Muchas personas creen que aunque rechacen a Dios, ellos son inteligentes, porque eso les enseñaron en las escuelas.
Hay personas que dicen, no, es que me lo dijo el profesor, tal profesor que está estudiado en astronomía, tiene mucho conocimiento de los astros y él sabe que no existe Dios. Yo le creo a él. Y también lo que dice el libro tal, dice que Dios no existe porque así, 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 y exponen una serie de argumentos para decir que Dios no existe, pero creen a lo que les están diciendo otros personajes, otras personas de grande renombre, entre comillas. Entonces, jóvenes, cometen ellos un error. Más que nada esto sucede en las personas que mientras más se adentran en los estudios, los jóvenes universitarios o las personas que ya estudiaron más de la universidad son las que pueden estar en más riesgo de negar a Dios, de no creer que existe Dios. ¿Por qué? Porque se adentran mucho en algunas enseñanzas que la universidad les otorga, llegando incluso al mismo nivel que está un cristiano, pero más que nada el cristiano tiene un fundamento. Nosotros tenemos un fundamento y es real y tenemos pruebas tangibles de lo que estamos creyendo. Mas sin embargo ellos están igual que los cristianos en el sentido de que aunque no creen en Dios, pero tienen fe en otras cosas, porque se les pregunta en ocasiones, bueno, tú no crees en Dios, no crees en la Biblia, no crees en la fe. Ellos no creen en eso, pero sí creen en hombres, sí creen en libros, y libros que dicen, y hombres que dicen también, que no tienen pruebas más que lo que la ciencia les dice, que chocan con la palabra de Dios, pero que sus argumentos, al momento de pasarlos por la prueba, están frágiles, están débiles, se rompen fácilmente los argumentos que ellos tienen para decir que Dios no existe. Sus argumentos se rompen fácilmente y hay quien se traga esto, pero ellos creen por fe lo que otros les están diciendo, porque los otros no tienen todos los argumentos completos. Hagan de cuenta que está incompleta la información, porque todo lo que ellos dicen son teorías, no son fundamentos, no son bases. ¿Por qué creen que todavía siguen buscando? ¿Por qué creen que todavía siguen existiendo personas que indagan en la existencia de Dios y nunca van a dar con una respuesta absoluta? Nunca van a dar una respuesta total que diga esto es, por Dios no existe por esto. No hay. Los argumentos se rompen porque no hay algo que compruebe contundentemente que Dios no existe. Sin embargo, los argumentos para presentar que Dios existe sí son fuertes, sí son eficaces y son contundentes. Que si me pongo a hablarles de esto, pues tardaría años, porque hay mucha ciencia detrás de esto, pero los que niegan a Dios así a grandes rasgos, jóvenes, no son inteligentes, son insensatos. La escritura dice, dijo el necio en su corazón. Los que son necios dicen en su corazón, no hay Dios, según el Salmo 14:1. Dice la Biblia, mas por la fe nosotros entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y luego otra escritura dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento denuncia la obra de sus manos, anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Y otra escritura que por aquí la voy a poner es Romanos 1:20-22. Dice, las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y su divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Eso es lo que dice ahí en Romanos 1:20-22. Entonces, claramente ahí está, la escritura nos está diciendo las cosas invisibles de Dios, su eterna potencia y su divinidad
se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Es decir, que todo lo que está creado, todo lo que ven nuestros ojos, tuvo que haber sido creado por alguien. El sol, las estrellas, la luna, la flora, la fauna, las bestias del campo, los peces de la mar, las aves de los cielos, todo esto tuvo que venir de algún lado. ¿Cómo está creado todo tan perfectamente? Incluso nuestro cuerpo humano está hecho de una forma muy especial. Creamos dentro de nosotros elementos carísimos que se venden en una miscelánea. Los elementos que tenemos nosotros, hay elementos que nuestro cerebro desprende, dopaminas, algunos elementos muy costosos para la ciencia, que nuestro cuerpo automáticamente los crea cuando nosotros somos positivos. Nuestro cerebro empieza a aventar endorfinas y otros elementos químicos. Pero todo esto tiene una razón de ser. Si yo me agarro a explicarles cada cosa de lo que nuestro cuerpo conforma, el ADN, las instrucciones que tiene, dicen los mismos científicos, los mismos que hacen la ciencia, que el ADN está la instrucción, o está en el ADN la forma en que la persona va a ser. Si a una persona le sacan el ADN y se la ponen a otra persona para inseminar artificialmente a una criatura, esa criatura va a salir idéntica a usted por su ADN, igualita. Como que lo van a clonar. Y lo han hecho, está en la ciencia, lo clonan. ¿Quién puso esa información? ¿De dónde salió? Dicen que el ADN guarda más información que una computadora. Tuvo que haber alguien detrás de todo esto que está creado. No fue hecho al azar. Todo tiene en nuestro cuerpo un porqué. Todo funciona de alguna manera. Entonces todo eso indica que Dios existe, pero ellos no quieren entenderlo. Son rebeldes. Aunque tienen las pruebas en sus manos, son insensatos. No quieren entenderlas. Son rebeldes. El problema de los insensatos es eso. Que aunque tengan las pruebas, problema de los que no creen en Dios, que no quieren creer porque saben por la ciencia que Dios existe. El problema de ellos es que se rebelan contra Dios. No aprobaron tener en cuenta a Dios, no lo tuvieron en su noticia. Y como no lo tuvieron en su noticia, dice la escritura ahí en Romanos 1:28 que Dios los entrega a doctrinas de error para que crean en la mentira, por cuanto no tuvieron a Dios en su noticia, en su corazón. No quisieron tenerlo. Fueron rebeldes a la palabra de Dios, y por lo tanto Dios los entregó a doctrinas de error para que crean en la mentira. Bien, entonces negar a Dios no es de sabios, no es sensato. La siguiente forma de insensatez es: los burladores del evangelio son insensatos. Es decir, aquellos que se mofan de las profecías y de la doctrina de Jesucristo. Como por ejemplo tenemos el caso cuando se burlaban de Pablo, los que estaban allí en el Areópago o en las sinagogas, cuando él les predicaba. Allí en Hechos 17:32 se nos menciona que Pablo les estaba predicando del evangelio. Cuando oyeron ellos lo de la resurrección de los muertos, se burlaban de Pablo. Esta escritura ahí la tenemos en Hechos 17:32. Dice así, fíjense bien. Y así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ¿te oiremos acerca de esto otra vez? Y así Pablo se salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron y otros no. Bueno, vemos nosotros cómo
a pesar de que uno tenga las pruebas contundentes y les presenta a Cristo de manera eficaz, va a haber gente burladora, va a haber gente que se va a burlar de la doctrina, incluso de las profecías. Muchos se burlan de la segunda venida de Cristo. Y eso lo tenemos ahí en segunda de Pedro, segunda de Pedro capítulo 3, versículos del 3 al 10. Nosotros vemos allí una descripción de lo que hace Pedro, pero ahí menciona que hay burladores, vendrán burladores que se burlarán de la doctrina de Jesucristo, de que Jesús ya tiene mucho, dicen ellos, decían ahí en la escritura esa, dice, bueno, pues ya tenemos mucho tiempo y no vemos que venga Cristo, se habla y se predica. Bueno, pero la segunda venida de Jesucristo, sabemos nosotros que está vigente y en su momento, como dice la escritura, vendrá y no tardará. Esta está ahí en segunda de Pedro, capítulo 3. Fíjense bien rápidamente, nomás para que la tengamos en la mente. Fíjense bien, 3. Se las voy a poner aquí arriba para que la lean juntamente conmigo. Segunda de Pedro 3:10. Fíjense lo que dice. Sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo, y la tierra que por agua y en agua está sentada, y por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Vemos pues, jóvenes, que en los postrimeros días, o sea, en estos tiempos, ya en los días finales en los cuales ya estamos, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Entonces, cuando nosotros predicamos de la segunda venida de Cristo, muchos se burlan, se ríen, así como lo hicieron antiguamente. Hoy también hay personas que se burlan de las cosas de Dios. Eso es insensatez, porque Job a nosotros nos dice, y en el capítulo 39, 35, versículo 35, él dice una pregunta. Dice, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Es decir, ¿es de sabios querer pleitear con Dios? Dice, el que disputa con Dios, responda a esto. ¿Es sabiduría? ¿Es sabiduría contender, enojarse con Dios? El que disputa con Dios responda a esto, dice. No es de sabios querer pleitear con Dios, porque Dios es soberano. Usted busca ahí la palabra soberano en el diccionario y le va a decir que soberano es Señor de todo el reino, y Dios es el Rey soberano de todo el universo, de toda esta tierra, y por lo tanto Él hace lo que Él quiere. Eso significa soberano, que Dios hace lo que quiere y no hay quien le diga qué hacer, porque lo que Él hace es perfecto. Él no tiene quien le enseñe, nadie. Él lo sabe todo porque Él es sabiduría. De Él procede la sabiduría, de Él procede la sensatez. De Dios procede la sabiduría, la prudencia, la sensatez. Por lo tanto, a Él tenemos que ir. Él sabe lo que hace. Si Él me quita la vida, adelante, Señor, tú quítamela. Tú sabes por qué lo haces. No tenemos que tener ningún temor de la muerte.
Él sabe lo que hace aquí en la tierra con los gobernantes. Él deja que estén unos y Él deja que estén otros. Él deja que haya pandemias, como lo estamos viviendo hoy. Dios permite y hace lo que su corazón le dicta. Y nosotros no tenemos por qué reclamarle porque Él es soberano. ¿Quién se va a pleitear contra Dios? ¿Quién pleitea contra Dios? ¿Quién le va a decir que no haga lo que está haciendo? Solamente los insensatos son los que se pleitean con Dios. Los insensatos, los que les falta sabiduría. No es sabiduría entonces contender con el Omnipotente. Si me doy a entender, eso es lo que está tratando de decirnos Job. Entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta esto. Nosotros tenemos que ser conformes con lo que Dios nos ha dado, con lo que tenemos, con el intelecto, con la sabiduría, con la prudencia, con las cosas que tenemos, las riquezas que nos ha dado, sean pocas, sean muchas. Tenemos que ser conformes. Lo importante es que tengamos a Dios y que tengamos salvación, sabiduría y vida eterna. Eso es lo importante, jóvenes. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente forma de insensatez. Dice, los que dirigen sus propios pasos son insensatos. El hombre no es señor de su camino, dice la Escritura, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos, según Jeremías 10:23. Es decir, que las personas que dirigen sus propios pasos son insensatos. Es decir, los que quieren hacer lo que ellos quieren, eso estoy tratando de dar a entender. Los que dirigen sus propios pasos son insensatos, son aquellas personas que quieren guiarse ellos mismos y no se quieren dejar guiar por Dios, por la palabra que se les predica, no quieren entenderla, no quieren ponerla por obra. Esta persona que quiere hacer lo que él quiere y no lo que Dios le está ordenando hacer, esta persona no entiende. Como dije, Dios es soberano. La Escritura nos dice a nosotros que el hombre no es dueño de su camino, no es señor, no eres dueño de toda tu vida. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Dios hace todo, Él es soberano en realidad. Él nos deja vivir y nos deja morir. Porque la Escritura dice, yo hago vivir y yo hago morir. Yo hago la llaga y yo la vendo. No hay quien pueda librar de mi mano. Cuando yo quiero algo, es lo que está tratando de decir Dios. Cuando yo quiero hacer algo, lo hago. No hay quien me pueda decir qué hacer. Yo hago vivir, yo hago morir. Entonces, ¿por qué dirigimos nuestros pasos? Por nuestra propia voluntad. Eso es insensatez, querer hacer lo que nosotros queremos. No, yo quiero que se hagan así las cosas, no como Dios me dice, no como el hermano me dice. La palabra de Dios a veces es muy reflexiva, y más en estos tiempos, jóvenes. En estos tiempos se está viendo mucho eso precisamente. Hay mucha insensatez en estos tiempos acerca de eso, porque llegan a meterse las corrientes filosóficas en las universidades, en las preparatorias, y ya ahorita se está llegando a todos los rincones de la tierra una nueva ideología de género. Esta ideología de género va en contra de la voluntad de Dios, va en contra de la sabiduría de Dios. La ideología de género es que lo que acabamos de ver hace unos días, las feministas, más que nada fake ministas, son feministas fake. ¿Por qué? Porque pues en realidad lo que hicieron ahí en la presidencia de allá de México, en el Zócalo, no es correcto. Están peleando por una ideología, pero equivocadamente, con violencia. Y eso no es correcto hacerlo, porque les han metido en la cabeza que la mujer tiene que tener ciertos derechos. Los derechos ya se les dieron. La oportunidad para que ellas vayan y se les atienda, ahí está. El presidente está dando puerta abierta para ser atendidas, pero no, lo que quieren ellas es provocar. Esa ideología de género no solamente está allí, está ya extendiéndose a nivel mundial, de manera tal que en las universidades les hacen creer que las mujeres tienen que tener cierta comparecencia, compaginación con el hombre, a nivelarse en muchos aspectos que ellas proclaman, que ellas dicen que se les está faltando a sus derechos. Incluso hay
personas que dicen que las mujeres deben de predicar porque nada más los hombres. En la iglesia ha habido esas corrientes filosóficas que se están mezclando con la doctrina de Jesucristo, se están revelando últimamente que quieren las mujeres predicar. Obviamente son muy pocas, la mayoría de nuestra iglesia lo entiende, esto que les estoy diciendo, que las mujeres no deben de predicar, pero en otras iglesias que no son de nuestra secta, que no son, nosotros no somos secta, que no son de nuestra iglesia, las otras sectas, otras religiones, primos de nosotros, o sea, no son hermanos, son primos, porque están medio alejadillos. Entonces, jóvenes, estas iglesias sectarias, están metiéndose mucho en la ideología de género de manera tal que dicen, no, porque nada más los hombres, también las mujeres debemos de predicar. Pero Dios puso a cada quien en su lugar, cada quien tiene un rol que vivir aquí en la tierra. La mujer tiene su rol, el hombre tiene su rol aquí. Dios le puso a cada uno su rol, pero el hombre ha tergiversado la palabra de Dios de manera tal que se mezclan esas corrientes filosóficas dentro de algunas iglesias, como dije, iglesias sectarias que son cristianas pero que no tienen un fundamento que es Cristo. Y cuando no está el Cristo como un fundamento, todo se derrumba. No hay sabiduría, no hay sensatez. Hay insensatez, por lo tanto esas iglesias van a caer. Cuando venga el anticristo, son las primeras iglesias que van a ser arrastradas por esas corrientes filosóficas, de manera tal que nosotros no vamos a estar dentro de esas corrientes filosóficas y no debe mezclarse eso en la iglesia de nosotros. Nosotros debemos de darle a Dios más valor a sus palabras que a las palabras que pueda decir un gobierno o una ideología que se está tratando de introducir muy sutilmente en el reino de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros, por medio de la palabra de Dios, se nos ha enseñado y lo que Dios dice. Si Dios dice blanco, es blanco. Si Dios dice morado, es morado. Bueno, entonces tenemos que entender que es importante, jóvenes, tener muy en cuenta esto. Vamos a pasar al siguiente. Permítanme un momento. Los ávaros son insensatos. Bueno, el Señor nos enseña a nosotros que ser ávaros es insensatez en la enseñanza que menciona allí en Lucas 12, el 15 al 21. Y hay otra cita que dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que se posee. Y la escritura que mencionaba Lucas 12, 15, 21 dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, lo que has juntado, ¿de quién será? Porque era necio aquel hombre rico que tenía mucho. ¿Por qué era necio? Porque no razonaba bien, no reflexionaba que tener mucho y luego ya después morir, ¿a qué manos iba a pasar aquella riqueza? Es falta de sabiduría, no saber a manos de quién va a pasar lo que tú estás guardando ahí. Entonces, obviamente no razonaba bien, y sabemos que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, según 1 de Timoteo 6, 9, 10 y 17 y 19. Bueno, la avaricia es insensatez. Ya expliqué algo acerca de la avaricia en la lección número 7, así que no voy a extenderme mucho en esta parte. Pasamos al siguiente. Los que saben pero no hacen son insensatos. Esto es lo que Jesús enseña ahí en Mateo 7, 24 al 28. Los dos edificadores, ¿verdad? Uno que hace su casa en la roca y el que hace su casa en la arena. Los dos edificadores. Ustedes vayan y léanlo allí en Mateo 7, 24 y 28, que dice el Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace,
le compararé a un hombre insensato. Nada más con eso quédense. Cualquiera pues, dice el Señor, que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Es decir, que estas personas que escuchan la palabra del Señor, como por decir ahorita esta enseñanza, la escuchan y no la ponen por obra. Es como los oidores olvidadizos. Los oidores olvidadizos son insensatos, según Santiago 1, 22 al 25. Santiago nos dice que debemos de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces él dice que el pecado o insensatez, dice Santiago, está pues en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Allí está el pecado, allí está la insensatez, en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pasamos al siguiente punto. Los que vuelven atrás son insensatos. Es decir, esto es para los que están bautizados y también para los que están jóvenes, que están empezando a caminar en el camino del Señor, están empezando a introducirse en la doctrina de Jesucristo, pero que retornan, ya no quieren seguir porque vienen muchos problemas por ser cristiano. Y los que están bautizados ya los han vivido, ya los hemos vivido, pero sabemos que son necesarios para la salvación de nuestra alma. Pero aquellos que ya se adentraron en el camino del Señor, los que ya estamos dentro, los bautizados, y dejamos en la doctrina de Jesucristo, es falta de sabiduría, es insensatez. Jesucristo nos enseña por medio de su palabra en Lucas 9:62, ahí nos dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, si uno pone sus manos en el arado y si mira atrás, no es apta esta persona para el reino de Dios. Acordémonos de lo que pasó allí con la mujer de Lot, ¿verdad? Es un ejemplo claro. El Señor les dijo: caminen, no volteen para atrás, ustedes váyanse de frente, ahí va a haber salvación, ustedes vayan, yo ya les tengo un lugar provisto donde va a haber allí provisión, va a haber salud, se van a salvar, no van a ser quemados con Sodoma y Gomorra. Entonces la mujer de Lot volteó porque le ocasionó quizás curiosidad, quizás tentación de querer voltear, y pues cayó en las garras de la trampa de la insensatez. La insensatez es eso precisamente. Si Dios te dice una cosa, hazla. Si Dios te dice no voltees para atrás, no voltees para atrás. Para atrás ni para agarrar vuelo. Para atrás ni para agarrar vuelo. Los de chillo, ¿verdad? Bueno, ya vamos a concluir, joven. No va a tardar mucho, nos quedan unos cuantos minutitos, ¿verdad? Bueno, entonces no hay que voltear para atrás, como los Gálatas, que San Pablo le llama a los Gálatas insensatos. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién les hizo volverse atrás a los mandamientos judíos, a judaizar? ¿Quién les dijo que hicieran eso? Cristo no dio esas ordenanzas. Entonces es como el que dice San Pedro, ahí Pedro el apóstol, ahí capítulo 2, 20, 22, dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve otra vez a revolcarse en el cieno, en lo que hizo en el cieno. El perro vuelve a su vómito. Así, de esa manera que hacen estos animalitos, así es la persona que se vuelve atrás, que ya no sigue a Dios, que se desanima, que no confía en Dios, por lo tanto no puede lograr grandes cosas, como decíamos en un principio, que David pudo lograr porque ponía su confianza en Dios. Bueno, en sí esto es la enseñanza ya prácticamente, las formas que yo quería dar de la insensatez. Ya no voy a agregar más, es la última forma que yo. Los que se vuelven atrás son insensatos. Nosotros tenemos allí una enseñanza de las vírgenes insensatas, ¿verdad? Las vírgenes insensatas eran 5 fatuas y 5 prudentes. Estas representan más que nada, las insensatas, a los que no se preparan con tiempo para recibir al Señor Jesús. Nosotros debemos de vivir una vida cristiana como si Cristo estuviera ya por venir mañana o incluso hoy en este día.
Nosotros tenemos que vivir siempre así, vivir siempre como si Cristo vaya a venir hoy. Así es como debemos de vivir, siempre preparados para cuando Cristo venga. Esta enseñanza no se los voy a leer toda, ahí está en Mateo 25, 1-13. Entonces ahí San Pablo a los Efesios nos dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seáis insensatos, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, el entendido busca entender y comprender qué es lo que Dios quiere que se haga. ¿Qué quiere el Señor hacer? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Tu voluntad es esta? Bueno, el entendido busca hacer esa voluntad. Efesios 5, 17. Finalmente, jóvenes, nosotros no solamente debemos entender la voluntad de Dios, sino que también debemos de obedecerla. Éramos en otro tiempo insensatos antes de venir a Cristo, rebeldes, extraviados, y comprendimos y entendimos el misterio y la voluntad de Dios, pero no es solamente entenderlo. Entender el Evangelio de Jesucristo, entender el propósito y la voluntad de Dios, es bueno saberlo, es bueno entenderlo. Pero aquí lo importante es que nosotros debemos de obedecer eso que Dios nos está mandando. Antes éramos rebeldes, sí, extraviados, insensatos, sin sabiduría. Pero ahora ya no. Ahora que estamos entendiendo las cosas de Dios, hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. No seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Sabios. Escuchar la palabra y ponerla por obra. Porque el Señor, aquel que escucha su palabra y no la pone por obra, Él dice que es un insensato. Voy a comparar al hombre que fundó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, vinieron lluvias y fue grande la ruina de aquella casa, de aquel hombre que construyó esa casa. Bueno, jóvenes, esto es en sí la enseñanza de la insensatez, ¿verdad? Es una enseñanza muy larga, pero espero Dios que esto nos pueda servir a cada uno de nosotros, porque es importante tener muy en cuenta. Esta enseñanza es una enseñanza muy práctica para nuestra vida como cristianos. Como dije en un principio, solamente hay dos caminos, hay dos gobiernos aquí en la tierra. Esos dos gobiernos son gobernados por sabiduría de Dios, o gobernados por la insensatez, gobernados por la sabiduría humana. El hombre es insensato, no entiende ni cómo gobernarse a sí mismo, ni cómo gobernar a los demás. Imagínense, si no sabe gobernar a los demás ni a sí mismo, ¿qué será aquel que pone su confianza en un hombre? Maldito es el hombre que confía en el hombre, dice la Escritura. Y el otro gobierno es el gobierno de Dios, donde está la sabiduría y donde nosotros debemos de buscar estar. Porque Dios es perfecto, Él sabe lo que hace, Él no se equivoca, por lo tanto tenemos que tener esa confianza en Dios, de que Él lo que hace es perfecto y es lo único que necesitamos en nuestra vida. Dios es el todo del hombre, nosotros no necesitamos más cosas más que a Dios, su sabiduría, para ser sensatos y no insensatos. Entonces la insensatez nos trae consecuencias devastadoras, no solamente aquí en esta tierra, nos trae consecuencias eternas también si no somos sensatos, si no somos sabios. Trae consecuencias de poder perder nuestra salvación si ya estamos dentro, poder no alcanzar la salvación a los que todavía no se han bautizado. Así que jóvenes, reflexionemos, esta enseñanza es muy importante para nuestra vida. Y espero en Dios que tanto ustedes como un servidor esta enseñanza nos sirva, porque aún a nosotros que enseñamos nos sirven las enseñanzas que nosotros mismos damos, y que todos juntos podamos comprender los misterios de Dios. Jóvenes, vamos a despedirnos en el nombre de Jesucristo. Los saludo. No, todavía no es la despedida. Vamos a ir a Dios en oración en el nombre de Jesucristo ya para concluir esta enseñanza. Padre Santo, te doy gracias, Señor Jesucristo, por la bendición que me concedes de estar hoy aquí impartiendo esta enseñanza de forma virtual, Señor Jesucristo, procurando hacer tu santa y bendita voluntad. Te pido, Señor, que bendigas a todos los jóvenes aquí reunidos
sigas dando sabiduría e incrementando nuestro conocimiento para comprender tus misterios. Amén. Bueno, jóvenes, nos despedimos con el salmo acostumbrado, Salmo 67. Dice así, en el nombre de Jesucristo. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las gentes tu salud. Alábente los pueblos, oh Dios, alábente los pueblos todos. Alégrense y gócense las gentes, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Alábente los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los fines de la tierra. Amén. Bueno, jóvenes, Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Estamos despedidos, los saludo con la paz de Dios a todos ustedes, un saludo virtual. Bye. Jóvenes, paz de Dios, se va a crear esta nueva forma, o ya se creó prácticamente, acabamos de ver el video. Si les gustó, ustedes pueden ahí escribirme en los comentarios. Pueden hacer sus comentarios si les gusta esta forma de hacer los videos. Pero también quiero comentarles, aprovechando este medio, que próximamente, una semana o dos, no sabemos cuánto, el obispo nos hizo una reunión y se van a hacer algunos cambios. Se van a hacer las enseñanzas físicamente. Pero yo quería saber si a ustedes les gusta de manera física, para hacerlo ahí en el templo, o también de manera virtual. Es opcional, es voluntario, y pues dependiendo la mayoría de los jóvenes cómo quieran que se les den las enseñanzas, ya sea físicamente, yo se las puedo dar físicamente ahí en el templo a ustedes, pero si ustedes quieren que se las esté impartiendo así virtualmente, así como esta forma que acabamos de hacer, para que no tengan que ir hasta el templo y para evitar contagios y X razones, aunque se nos está dando el permiso de hacerlo en el templo, lo podemos hacer con sana distancia. Es como ustedes gusten, jóvenes. En realidad, yo estoy dispuesto a darle las enseñanzas como ustedes quieran y ustedes dispongan. Yo estoy a su servicio. Ustedes son los que me dicen de qué horarios quieren y todo eso. Menciónenlo ahí en los comentarios qué horarios quieren, si lo quieren físicamente. Y si no lo quieren físicamente y lo quieren virtualmente, así como el video que acabamos de hacer, pues ustedes díganmelo en los comentarios o échenme una llamada. Ya tienen ahí mi WhatsApp. Y por lo demás, pues denle like, suscríbanse para más videos de estos. Ok, jóvenes, Dios los bendiga y Dios los guarde.